que no podía escapar, no podía escapar. Aprisionado este mundo y las cadenas que me ataban, y no podía escapar, no podía escapar. La muerte tuvo que ceder, Cristo Jesús la tumba derrotó. Dime, por siempre cantaremos, oh, por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Sí, por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Y ya la batalla fue ganada y las cadenas fueron rotas. Ahora libre soy, sí, ahora libre soy. Hoy por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Sí, por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Levanto con Él. Amen, that's right. Sí, hay una tumba ya vacía, y el que se levantó de allí, me levanto con Él, me levanto con Él. Oh, 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 oh. Te alabamos, Dios, aleluya. Oh, 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 amen. Oh, 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 por siempre cantaremos y por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Y por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Amén. Siempre queremos más de ti, mi Rey. Queremos más de tu presencia en estos momentos. Díselo, yo quiero más. Yo quiero más de ti. Siempre quiero más. Yo siempre quiero más de tu infinito amor. Yo quiero más, Señor. Si yo quiero más, Señor, no puedo escapar. No puedo escapar. No puedo escapar. Tu rostro pude ver. Ya no quiero volver y ya no
quiero volver. Dile, quiero estar donde tú estás, mi rey. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú. Aleluya, no hay nadie como tú. Quiero estar, yo quiero estar donde tú estás, muy cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Siempre quiero más. Siempre quiero más. Desde allí donde tú estás, tú quieres más de tu infinito amor, de tu amor. Yo quiero más, Señor. Yo quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar. No puedo escapar. Tu rostro quiero ver. Tu rostro pude ver. Ya no quiero y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, cerca de tu corazón. Pues no hay nadie, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
santo, santo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla el pastor Luis García de la Iglesia Dios es Amor. Una vez más estamos aquí con el propósito de compartirles a ustedes el consejo de la palabra de Dios. Palabra que nos exhorta, pero también que nos edifica, que nos consuela y nos fortalece. Hoy voy a compartir con ustedes un mensaje que le he puesto por nombre Cuando Dios cambia nuestros planes. Y está muy de acuerdo a la situación por la que estamos pasando en estos tiempos, en estos días sobre todo. Voy a estar dándole lectura a la escritura que encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos del 1 al 13. Dice la palabra de nuestro bendito Dios así: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, mis amados hermanos, una vez más no se los permitió. Esos eran los planes de los discípulos, de los apóstoles. Pero fíjese muy bien usted aquí, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo les hizo ver que no les iba a permitir ir a estos lugares. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Desobedecieron? No, de ninguna manera. Ellos fueron obedientes a lo que el Espíritu Santo les indicaba. Luego dice en el verso 8: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. En el verso 12 dice: y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Le digo una vez más que el título de este mensaje es Dios cambia nuestros planes. O sea que cuando Dios cambia nuestros planes, ya le hemos dado lectura a la escritura que hemos establecido como fundamento a este mensaje. Se encuentra ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 1 al 13. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor nuestro, le alabamos y le glorificamos. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Le damos gracias, Señor, por su presencia. También le decimos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por su Santo Espíritu y por su palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, hace unos cuantos días, ¿qué clase de planes eran los que teníamos? Un poquito atrás nada más, no le voy a decir mucho, hace 2-3 semanas. Bueno, yo le aseguro que casi todos esos planes cambiaron, que son diferentes a los que tenemos en estos momentos. Y es el momento también precisamente de estar atentos a la voz de Dios, de ser sensibles a lo que el Señor nos mande, a lo que el Señor nos ordene. Hoy en la mañana, al despertar, lo primero que escuché dentro de mí fue esta palabra: obediencia, obediencia. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en estos días? Si no somos capaces como pueblo de Dios de obedecer a las autoridades terrenales,
a las reglas y los estatutos que están estableciendo las medidas de seguridad para usted y para mí. ¿Estamos obedeciendo o estamos siendo desobedientes? Si estamos siendo desobedientes a las autoridades terrenales, ¿cuánto más no nos atrevemos nosotros entonces ni a escuchar la voz de Dios, ni a ser obedientes a Él? Pero este mensaje nos habla precisamente de eso, que es necesario a que aprendamos a obedecer en todo tiempo. En todo tiempo, lo que es la palabra de Dios, lo que nos indica ya es tiempo. Por eso son todas estas señales que se están dando. Solamente son principios de dolores y ya la mayoría anda moviéndose bajo lo que es la histeria colectiva. Ahí andan, todos llenos de pánico, incluyendo mucho pueblo de Dios también. No nos hagamos, como decía mi abuelita, de la boca chiquita. Cuando menos acordamos, ¿a dónde va Vicente? Pues a donde va toda la gente, o sea, a donde va el pueblo de Dios también. No debemos de ser así, hermanos. Debemos, y es tiempo de poner un buen ejemplo. Claro, tener muchísimo cuidado, pero obedecer. Obedecer lo que se nos indica para que no haya dificultades, ¿sí? Le decía que le aseguro en estos momentos que casi todos esos planes que teníamos hace días han cambiado. Le digo por qué. Esos planes, o dentro de esos planes, estaba el que se tenía usted que quedar recluido en su casa. Le aseguro que no. Sus planes eran otros, los míos también, muy diferentes. Ir para allá, ir para acá, tenemos que esto, tenemos que hacer, tenemos que esto, lo otro, muchísimas cosas, menos esto, menos de estar en casa, pero es necesario y es muy importante. Y en estos momentos, en estas situaciones, es prudente y recomendable que nos quedemos nosotros en casa, ¿sí? Por nuestro propio bien, por el de nuestra familia, por también los vecinos, los amigos, todas las personas que están en nuestro entorno. Nuestro Dios, mis amados hermanos, es tan grande y poderoso que en un instante y a nivel mundial ha permitido que acontezca todo esto. Ha hecho cambiar de planes a todo el mundo. Le ha bastado y es suficiente para el Señor en este caso en algunos días, algunas semanas. Serán unos cuantos meses, no sabemos todavía, pero debemos de tener cuidado. Debemos de acercarnos más a nuestro Dios. Es tiempo de ponernos en ayuno y en oración, en escudriñar las escrituras, porque le aseguro que mucho pueblo de Dios es lo que menos tiempo ha tenido. Hemos tenido tiempo para muchísimas otras cosas, menos para hacer lo que Dios nos manda. Está la obediencia. ¿Cuánto hemos estado obedeciendo? Está la desobediencia. Bueno, luego vienen consecuencias. Obedecemos, llega la bendición. Estamos bajo la cobertura y la protección de nuestro Dios. ¿Qué pasa, pueblo del Señor? Que muchos están hasta por internet y en donde quiera alardeando de la protección de Dios. Esa llega cuando nosotros buscamos obedecer al Señor. Llega de acuerdo a la obediencia que tengamos nosotros. Ese es el fundamento y el ejemplo nos lo dejó Jesucristo mismo. Él obedeció hasta lo máximo, y lo hizo por amor a usted, por el amor a mí. Entonces estoy compartiendo este mensaje con ustedes, que se llama Como Dios cambia nuestros planes, cuando Dios lo hace también. Y en primer lugar, le hablo y le decía hace unos momentos, Dios nos manda y nos llama a obedecerle. ¿Cuándo? De vez en cuando. Tal vez lo estamos haciendo así y hemos creado ese mal hábito. De vez en cuando, Señor. Tal vez nada más cuando estamos pasando por situaciones como estas, difíciles y todo, y buscamos del Señor. Y está bien buscar del Señor, pero no nada más cuando nos va así mal o estamos pasando por aflicción, por preocupación. Esto no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Hay un peligro muchísimo, muy grande en todo lugar. O sea que debemos de estar atentos a lo que Dios nos mande. A obedecerle a Él no nada más de vez en cuando, sino todos los días, siempre. Por eso ahí en el verso 4 que leíamos dice, Pablo y los que iban con él
recorrían las ciudades informándoles a los creyentes sobre las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos líderes de Jerusalén. Dice ahí en la misma escritura, o sea, el propósito, ¿cuál era? Dice, para que las obedecieran. En aquellos días el apóstol Pablo tenía planes, por ejemplo, de ir a Éfeso. Pero Lucas dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo ir y hablar la palabra de Dios a Asia. Eso lo podemos leer en el verso 6 y 7. Le voy a dar lectura. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué hubo ahí? Cambio de planes. Los planes de los discípulos eran unos, pero el Espíritu de Dios, nuestro Dios, les hizo ver que no deberían de ir. ¿Qué hicieron ellos? ¿Obedecieron o desobedecieron? Obedecieron, pero luego también tenían otros planes parecidos. Bueno, nos vamos a ir ahí, a donde nos dice el Espíritu Santo, pero nuestros planes entonces son a llegar a otro lugar. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Y dice una vez más, pero el Espíritu de Dios no se los permitió. Una vez más, Dios cambió sus planes. La pregunta una vez más es, ¿obedecieron o desobedecieron? Usted al escudriñar aquí las escrituras, al estudiarlas y todo, se va a dar cuenta que obedecieron también. Ellos obedecieron, y es lo que el Espíritu de Dios y nuestro Señor nos está mandando. Obediencia, bendición. Desobediencia, las consecuencias. Y son duras. Las consecuencias son fuertes, son dolorosas. Pero bueno, tenemos que obedecer, no desobedecer. También somos llamados, por ejemplo, a cumplir con la gran comisión. Yo le he dicho a la iglesia, de alguna manera hemos sido tan imprudentes que a la palabra comisión le hemos quitado la primera letra, la C. Ya no es la primera comisión. Ahora, como le hemos quitado la letra C a la comisión, dice, es la gran omisión para el pueblo de Dios en estos últimos días. Eso no está bien, eso no le agrada al Señor. Casi nadie del pueblo de Dios se ve visitando hogares. Ahorita que si nos ocurra, pero tiempo atrás, ¿qué hacíamos? ¿Desde cuándo no hemos ido nosotros a visitar hogar por hogar y a pedirles a ellos permiso de compartirles el consejo de la palabra de Dios, de entregar folletos? La iglesia hoy en día se ha estado durmiendo, hermanos. Y Dios, con todos estos acontecimientos que se están presentando, nos va a despertar. Nos va a despertar y nosotros somos los que vamos a tener que decidir. ¿Obedecemos o desobedecemos? Dentro de lo que es el amor de Dios, el Señor va a derramar de su Santo Espíritu como nunca lo hemos visto. Todavía falta un poco más, pero todo esto va a ir ascendiendo, hermanos. Va a ir ascendiendo, va a ir creciendo. También van a ir aumentando las señales. Van a ser más recurrentes, van a ser más fuertes, van a ser más seguidos. Estemos alerta a todo ello. Son parte de las señales, porque Cristo viene. ¿Y de qué viene? Viene. Cristo Jesús está ya a las puertas. Lo hemos escuchado mucho tiempo. Mire, no se han visto señales como estas. Esta es una de las más fuertes que han existido. Ha habido antes. Le puedo decir, por ejemplo, hace algunos meses, muy poquitos por cierto, hablábamos de guerras allá por Corea, allá por China, Estados Unidos involucrándose y todo, y estábamos todos a la expectativa. Aquellos querían venir hasta acá. Eso ya era algo muy fuerte. Ya en ocasiones nosotros pensábamos ver aviones en el cielo, barcos en el mar que llegaban de guerra, de por allá, de todos estos países, de todas estas naciones. Estábamos a la expectativa de todo eso. Mire lo que llegó. Una pandemia. Algo tremendo, mis amados hermanos. Nadie o casi nadie lo esperaba. Esto es algo sorprendente y muy difícil de contener. Si lo está permitiendo el Señor, porque es el Señor el que está permitiendo todas estas señales. El Señor ya nos ha venido dando señales con espacios, pero ahora ya en estos tiempos, hermano, está bien difícil
todo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Acercarnos a Dios, humillarnos a Él, pedirle que nos ayude, que nos cubra, mi Padre Celestial, con un manto de protección, que nos sature con ello, pero hay que refugiarnos en Él. Ya no es tiempo de estar diciendo, estoy en la casa, ya llevo varios días, estoy bien aburrido. Estudiemos la Biblia y verá que se va a desaburrir. Ya no se va a aburrir. Piensen lo que está pasando ahorita. Ya no va a haber tiempo para estar aburridos. El pueblo de Dios va a tener tiempo para orar, para acercarse al Señor, para hablar como tal vez ya meses o hasta años. Algunos de nosotros no lo hemos hecho. Pero acuérdense muy bien, es lo que demanda nuestro Dios. Los discípulos obedecieron, no desobedecieron. Bueno, el Señor nos está hablando, mensaje tras mensaje, ¿sí? Y tenemos que ser prudentes nosotros para obedecerle a nuestro Dios. Entonces, la gran comisión, mis amados hermanos, que ahorita no podemos ir, mire qué chula excusa estamos poniendo. No, vamos a obedecer en estos días a las autoridades terrenales, claro que sí. Porque eso es de bendición. También obedecerles. La Biblia lo establece así. Es necesario que les obedezcamos a ellos también, que no seamos desobedientes. Entonces debemos de seguir adelante. Y ya cuando Dios nos permita salir y todo, acuérdese con frecuencia de la gran comisión. ¿Desde cuándo no hace eso usted? ¿Desde cuándo no visita? Es más, ahorita por el mismo internet, por las redes sociales y todo. Para eso se hicieron para nosotros, los cristianos, para compartir el consejo de la palabra también. Amén. Entonces debemos de seguir adelante. La gran comisión se habla ahí en Mateo 28, el capítulo 28, versos del 18 al 20. Le voy a dar lectura. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, que es Jesucristo, y del Espíritu Santo. En el 20 dice, verso 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandamiento, el ser obedientes, el de obedecer. No hay opción de decidir, ¿obedezco o no obedezco? No. Si profesamos ser cristianos, la obediencia tiene que ser fundamento en nuestras vidas. ¿Por qué andamos buscando la prosperidad y la felicidad y todas estas cosas en muchos otros aspectos? Y nos olvidamos de la obediencia, siendo que es uno de los fundamentos del cristiano. Obedecer. Yo lucho, yo fallo, pero procuro lo más pronto llegar ante mi Dios y pedirle perdón y seguir adelante. Porque el justo caerá ¿cuántas veces? 7. Pero 7 veces se levantará. Porque Dios nos ha dado herramientas, mis amados hermanos, para poder levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y seguir adelante, aunque sea poco a poco, paso a paso, pero hay que avanzar, no estancarnos, no quedarnos ahí. Acuérdese de la gran comisión, hay que realizarla también. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el verso 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús nos dice aquí que Él tiene la autoridad absoluta para comisionar a sus discípulos, para mandarlos a predicar el evangelio. Dios nos ha llamado eso a nosotros también. Nuestro Señor Jesucristo también tiene la autoridad. ¿Sabemos por qué? Porque es el único que ha resucitado, glorificado, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor, alabado sea nuestro Dios en todo tiempo. Él está sentado a la diestra de la majestad de nuestro Dios en lo alto del cielo. Así nos lo dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, hablando de la gran comisión, yo también los envío. En Juan capítulo 20, verso 21. Estamos llamados a obedecer, mis amados hermanos, la doctrina que es el evangelio que predicaron los apóstoles, que predicó Jesucristo. Ahí en Hechos 2:42 nos dice esto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si aprendemos algo sobre la iglesia primitiva es precisamente esto, hermanos.
Explícitamente hablando, aprendemos de que ellos fueron devotos, unidos. Así vivían ellos, de acuerdo en todo. Ellos se dedicaron y aparte estaban comprometidos con Jesucristo, con su evangelio, con lo que habían aprendido de la palabra de Dios. ¿A qué se dedicaron ellos? Bueno, Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos dice ahí mismo, en el resto del verso 42, dice: se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y al compañerismo, a partir el pan y las oraciones. Vemos estas áreas o categorías básicas que resaltan dentro de todos nosotros. En primer lugar, la iglesia se dedicó a la enseñanza del evangelio, de la palabra de Dios, a lo que los apóstoles les habían enseñado a ellos. Ellos también continuaron realizando ese trabajo. Esa es la gran comisión, mis amados hermanos. En segundo lugar, estaban dedicados a la palabra de Dios, dice ahí, a la enseñanza, o a la doctrina correcta, a ser enseñados, a aprender. ¿Para qué? Para crecer, para madurar y ser guiados por el Espíritu Santo. Que sea la dirección del Espíritu Santo siempre en nuestras vidas. Hay que acumular conocimiento, mis amados hermanos, y luego de ahí digerirlo de aquí de la mente para que llegue a nuestro corazón. Dedicárselo a nuestro Dios y así el Señor nos llene con una unción fresca a todos y cada uno de nosotros, y verá qué fortaleza, qué paz y descanso nos da el Señor cuando hacemos todas estas cosas. La satisfacción más grande que pueda encontrar un creyente, un cristiano, es obedecerle a Dios. Es ver la palabra y ver en la misma palabra lo que Dios nos manda. Él ha establecido aquí mandamientos, estatutos también, enseñanza también. Debemos de ser obedientes a todo esto. Mire, Dios nos llama también a ser sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Y el ejemplo ahí nos lo dejaron los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 16 versos 6 y 7 nos dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En el verso 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no se los permitió. Bueno, le quiero decir esto: el Espíritu Santo tiene el derecho de cambiar nuestros planes. Y ay, qué duro se nos hace a nosotros. Muchas veces, aunque los sepamos, aunque escuchemos la voz del Señor, del Espíritu Santo y todo, no lo hacemos. Y en dado caso, y entre comillas, si mejor nos va, le decimos: espérate un rato, Señor, ¿después qué? Después se nos olvida. Entre más pronto obedezcamos al Señor, a su voz, a su palabra, nos va a bendecir. Es lo que quiere el Señor. Él anhela vernos con esa actitud de obediencia, ser sensibles a su voz. Pero ¿cómo vamos a ser sensibles si hemos dejado de orar? ¿Cómo vamos a ser sensibles si ya casi nunca ayunamos? Es más, ni se predica casi nunca ya todo esto. ¿Cómo vamos a ser sensibles si nos hemos olvidado de estudiar diariamente la Biblia? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios con tanto estruendo, con tanto barullo, con tanto escándalo en donde quiera? Nosotros estamos más atentos a ese ruido que a la voz de Dios. Pero con ayuno, con oración, leyendo la palabra del Señor. Dios tiene tesoros escondidos para usted y para mí. Pero el Señor nos los muestra. Ahí los tiene en el baúl. Abre ese baúl de sus tesoros. Nos los muestra cuando nosotros nos allegamos a Él. Nos cerramos en nuestro cuarto o por allá en algún rincón del jardín. Yo le llamo mi rincón secreto. Por allá. Voy y empiezo a platicar con Dios. Tengo un limón por allá en el jardín. Desde aquí lo estoy viendo en estos momentos. En una ocasión me acerqué a él. Ya está bien viejito, más que yo creo. Le estaba diciendo eso, yo creo que no le gustó. Porque le digo: oye, estás bien viejito, te estás secando, estás más desbaratado que yo. Llega de cuenta que me habló, pero no fue él, fue el Espíritu Santo. Me dijo al mismo instante que yo lo veía a Limón, y según yo estaba platicando con él, y me dijo:
Sí, me estoy secando y estoy desbaratado. Pero ¿sabes qué? Ve mis frutos. Hermano, tenía limones por todo lugar. No tuve más de qué derramar mis lágrimas. Porque Dios nos habla a través de todo. Pero hay que estar sensibles a ello. Dios nos muestra y nos enseña muchas cosas, como esta y otras más hermosas también, más grandes, más poderosas. Yo sé que usted sabe de lo que le estoy hablando. El ser sensibles a la presencia de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y luego el paso es, Él siembra, dice, en nuestro corazón el querer como el hacer. Y yo digo, sí, mi Padre Celestial, a nosotros nos toca aprender a obedecer. Y es tiempo de que lo hagamos, mis amados hermanos, de que quebrantemos nuestro ser ante la presencia de Dios, de que oremos, donde le digo, en esos lugares a donde Dios nos guía también nuestros pasos, allá estamos, guardamos silencio y empezamos a escuchar la voz de Dios. Es una gran bendición. Entonces el Espíritu Santo tiene el derecho de cambiar nuestros planes. Que yo voy a ir ahorita para allá y que voy a ir para acá, esto, lo otro, dice el Señor, no quiero que vayas. He sido testigo de grandes testimonios, de siervos de Dios, pastores, que el Señor les ha mostrado algo parecido aquí. No vayas allá, te van a lastimar. No, Señor, pero es que voy a predicarles la palabra de Dios. Dios sabe lo que nos está diciendo, hermano. Él sí nos sabe guiar. Nosotros en veces no. Hasta dentro de nosotros mismos empezamos a pensar algo y sabemos que es algo de nuestro Dios, pero tenemos que enseñarle a nuestra mente y a nuestro pensamiento a llevar todo eso a nuestro corazón y luego compartirlo y ministrarlo y permitir que sea el Espíritu Santo el que se muestre y que glorifique a Jesucristo, porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo. La gloria es para Él. Siempre, hermano, lo que hagamos, que glorifique a nuestro Dios. Le digo una vez más, no cometa el error de que cuando le falle a Dios, de que cuando tropiece, de que cuando le desobedezca, se quede ahí. No, Dios siempre le va a recibir. Por eso en el Salmo 51, verso 17, nos dice, a un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a rechazar, no lo rechazará. Él está con los brazos extendidos aún en estos días, en estos momentos, para recibirlo a usted. Por eso su palabra nos dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Bendito sea el Señor. Alabamos a nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo también con frecuencia nos lleva, entre comillas, a la dirección opuesta, a la dirección contraria a la que nosotros queremos ir. Así como los apóstoles, así nos acontece a nosotros. Voy a ir al parque, pero el Espíritu de Dios dice, quiero platicar contigo. Espérate, Señor, primero me voy a ir a divertir y todo, y luego platico contigo. Y nunca platicamos con Él. Entonces hay que alabar y glorificarle, hacer todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Estar atentos a eso. Si usted se fija, Bitinia, este sitio que está mencionando aquí la Biblia, estaba en la dirección opuesta a Macedonia. El Señor le dijo, no quiero que vayan a Bitinia, van a ir a Macedonia, porque ahí está un varón orando, clamando por ayuda. Yo los voy a mandar a ustedes allá. Y el Señor les habló y les ministró, y ellos fueron obedientes, y el Señor derramó de gran bendición, muchísima bendición. Lea estos pasajes y ahí el contexto para que usted se dé cuenta de qué gran bendición recibieron los discípulos. Bueno, el Espíritu Santo también tiene la capacidad de ponernos ahí en el lugar, en la posición correcta. Él tiene el poder. El Señor tiene la capacidad de todo esto. Dijo, ¿te quieres ir como Jonás, verdad? ¿A dónde lo mandó? No, ahí va él a otro lado. Bueno, el Señor, ¿a dónde lo regresó? Al final cumplió el propósito que Dios le había mandado. Entonces a nosotros también nos acontece eso. Todavía hoy en día ven muchos Jonases. Nos subimos a otro barco. ¿A cuál? ¿Al de la aflicción? ¿A dónde te va a llevar esa tristeza que traes en tu corazón? ¿A dónde te va a llevar ese enojo? También es otra clase de barco. ¿En qué clase de barco vas a zarpar? ¿No en el que nos ha mandado el Señor y en el rumbo al que el Señor nos ha ordenado? ¿Esa es obediencia
No, mejor me voy a meter. Estoy triste y no buscamos de Dios. Y no vamos a donde Dios nos manda. Entonces hay que pedirle perdón al Señor y seguir adelante. Y el Señor va a guiar nuestros pasos siempre. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos nos gozamos por la palabra de Dios? Entonces hay que tener mucho cuidado. Dios nos llama a creer que sus propósitos, son mejores, mucho mejores que todos los nuestros. Porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:28, la mayoría del pueblo de Dios lo conoce, porque en ocasiones son muy selectivos. Esta escritura sí me gusta y esta no, y la apartamos y ya ni la queremos leer ni estudiar. No, está en la Biblia, es para nosotros también, hermanos, para edificación de nuestras vidas. Entonces dice muy claramente Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces lo que Dios espera es una obediencia inmediata de nosotros, no una demora egoísta. Esa demora egoísta de la que le hablo es que primero tengo que hacer esto, y primero voy a ir allá, y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Eso es ser egoístas, hermano, y el egoísmo se está manifestando muchísimo hoy en estos últimos tiempos. Entonces hay que alabar y glorificar a Dios, porque nos damos cuenta que Pablo y sus compañeros sí se dirigieron a Macedonia. Cambiaron de planes. ¿Por qué? Porque Dios le cambió los planes. Pedro y los otros discípulos siguieron a Jesucristo, fueron obedientes a Él. Jesús cumplió la voluntad del Padre. ¿A dónde fue Jesucristo? Dijo: que se haga tu voluntad, Padre Celestial, Padre mío. Fue a la cruz por amor a usted y por amor a mí. La obediencia, mis amados hermanos, inmediata, es crucial, es vital para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque así podemos experimentar cosas preciosas, grandes y poderosas. Hay que enderezar nuestro curso, nuestra dirección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como le dije hace rato, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Escuchemos su voz. Vamos a orar en estos momentos y el mensaje es este. Cuando Dios cambia nuestros planes, le podría agregar cómo actuamos nosotros, cómo reaccionamos, qué respuesta damos. Dios está esperando que nosotros manifestemos más obediencia de la que hemos estado manifestando. Hoy me desperté con esa palabra, obediencia. Y me quedé meditando y le digo: Padre Santo, perdónenos, tenga misericordia de nosotros, porque nos falta mucho aprender de ello. La obediencia nos lleva a ser fieles, sí, a ser humildes, a ser nobles, a ir a donde Dios nos manda. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios es amor, recuérdelo siempre. Dios siempre nos está hablando, nos falta aprender a escuchar más bien su palabra. Bendiciones. Amén.